Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente. Su hermano Samuel Díaz, desde la iglesia de Río Piedra, para tener otro tema, ¿verdad?, que enriquezca nuestra vida y que pueda mantenernos acercados a Cristo Jesús. Antes de abrir su palabra, vamos a inclinar los rostros allá donde estemos, donde cada cual pueda estar viendo esta transmisión y podamos ir a la presencia de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, en este momento queremos hablar de tu palabra, no queremos decir nada que sea pensamiento nuestro, sino que tú hables a través de nosotros, Señor, que tu palabra se explique por ella misma, Señor, y que podamos también recibir bendición en este momento. Padre, ayúdanos, dirígenos y que sea de beneficio espiritual para cada uno de los que escucha este programa. En el nombre de Jesús, amén. Me alegro de estar nuevamente con ustedes a través del internet, ¿verdad? Gracias a Dios por la sabiduría que le ha dado a los hombres y porque podemos utilizar estos medios para propagar su evangelio. Y he estado pues trabajando con este temita que le he llamado Desarrollando el carácter de Cristo en tiempo de cuarentena. Y sabemos que en la Biblia pues se presenta mucho el número 40 y también pues pues tiene un significado, el número y las cuarentenas que se presentan en la Biblia pues muchas veces se relacionan con momentos de purificación, momentos de preparación, momentos de cambio, transformación de una vida, de una persona, ¿verdad? O puede ser también de una nación, como lo vamos a ver más adelante. En estos momentos, pues, después de la cuarentena, pues se pasaba como de una etapa a otra. Eran momentos, sí, de prueba muchas veces durante el momento de la cuarentena, pero el fin era de que pudiera ser transformado a algo mejor. Mi hermano y hermana, ahora en estos momentos, ¿verdad?, en que nos encontramos en esta cuarentena, nosotros debemos aprovechar el tiempo. Este tiempo que el Señor quizás nos ha dado fuera quizás de las labores diarias y de los mismos trajines de día a día, para que pueda ser un tiempo también de cambio, un tiempo de transformación y una etapa en nuestras vidas en la que nosotros podamos crecer espiritualmente. Debe ser una etapa para nosotros aprovechar y poder nutrirnos de su palabra y albergar su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un momento en el cual nosotros debemos vivir según su Espíritu y poder reflejar el poder de los frutos del Espíritu a través de nuestro carácter y a través de un testimonio diario. Cuando vamos a la palabra de Dios y pues me empecé a buscar, ¿verdad?, en la Biblia, en el internet, en diferentes áreas, donde se menciona, ¿verdad?, el número 40, las cuarentenas, y cuál podría ser un significado, ¿verdad?, en términos espirituales para nuestra vida. Y pude notar que la Biblia se menciona más de 100 veces el número 40. Y me gustaría pues mencionar algunas historias, algunas narraciones bíblicas, ¿verdad?, en las cuales estas cuarentenas fueron de impacto en las vidas, ¿verdad?, de las personas o de las naciones que pasaron por ella.
Y vamos a comenzar, ¿verdad?, por el Génesis. Si buscamos en Génesis 7:12, los que tengan su Biblia, ¿verdad?, y quieran acompañarlo, pueden apuntar el número, el texto, ¿verdad?, y entonces estudiarlo con más calma en su hogar. Dice en Génesis 7:12, y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y en el 17 dice que el diluvio duró 40 días. Podemos ver aquí, ¿verdad?, una de las primeras cuarentenas, ¿verdad? Sabemos que el Noé y su familia, ¿verdad?, duraron en el arca cerca de un año, un poquito más de un año antes de salir, pero por lo menos la Biblia nos dice que estuvo lloviendo intensamente durante 40 días y 40 noches, que ese fue el diluvio como tal, que hizo que la lluvia subiera por encima de las montañas más altas. Y allí nosotros podemos ver que durante todo este momento, aunque el diluvio trajo sí destrucción, ¿verdad?, de un mundo que según la palabra dice que estaba de continuo al mal, lleno de violencia y se había corrompido de muchas maneras. Pero también sabemos que al fin de esto Dios reconstruyó la tierra y le ofrece una nueva oportunidad a la raza humana. Quiero mencionar también otra anécdota, ¿verdad?, otra historia de la Biblia, y es las etapas por las que pasó Moisés. Moisés pasó por etapas de 40 años, dice la Biblia, ¿verdad?, que él duró 120 años. Y hubo 3 etapas importantes en su vida, que cada una es de 40 años. En este caso no estamos hablando de días, pero fueron etapas importantes en el proceso de Moisés de llegar a ser el hombre de Dios en el que él se convirtió. Dice que los 40 años primeros fueron ¿dónde? Fueron en Egipto, donde él ahí aprendió pues ciencias, lenguas, política, pero también aprendió otras cosas que no eran quizás tan buenas como la suficiencia propia. Quiso quizás tomar el trabajo de Dios en sus propias manos, y lo vemos, ¿verdad?, cuando mató al egipcio y tuvo que salir huyendo. Pero ahí en esa etapa en la que él huye y se va al desierto en Madián, ¿verdad?, él se casa y fueron 40 años más que el Señor le proveyó para que desaprendiera las cosas malas o las malas costumbres que había adquirido, ¿verdad?, durante ese tiempo en Egipto. Pero también fue un momento que el Señor utilizó para que él aprendiera a través del cuidado de las ovejas, ¿verdad?, desarrollar paciencia. Sabemos que a Moisés se le conoce como uno de los hombres más paciencia, y era algo que él iba a necesitar mucho en los próximos 40 años de su etapa de vida, ya que allí estuvo lidiando en el Éxodo, en el desierto, durante esos 40 años con un pueblo terco, un pueblo desobediente, un pueblo que a pesar de ver todas las maravillas y las cosas grandes que había hecho el Señor, todavía seguía insistiendo y transgrediendo, ¿verdad?, el nombre de Dios. Otra etapa que se presenta la cuarentena en la vida de Moisés fue cuando él tuvo que subir al monte Sinaí. Sabemos que Dios lo llamó, ¿verdad?, para buscar las tablas, las cuales él escribió con su propio dedo. Y allí estuvo Moisés 40 días. Este fue un momento, ¿verdad?, de una cuarentena en la presencia de Dios. Pero qué triste que cuando él, y esta cuarentena él la tuvo que repetir 2 veces, porque cuando él bajó y se encontró, ¿verdad?, con el
pueblo adorando el becerro de oro. Dice que allí tiró las tablas, ¿verdad?, de la ley, las cuales se hicieron añicos. Y tuvo que pasar otros 40 días y volver a bajar con las tablas nuevamente. Otra de las historias, ¿verdad?, que nos presenta la Biblia, una historia fascinante, se encuentra en Primera de Samuel 7:16, y ahí se menciona los 40 días en los cuales Goliat estaba atemorizando y blasfemando contra Dios, ¿verdad?, hablando improperio del pueblo escogido de Dios, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Pero como sabemos, esto terminó después de los 40 días. David lo derrota, ¿verdad?, y acabó con los muchos años de persecución y ataques de los filisteos. Otra ocasión, ¿verdad?, en la cual se menciona los 40 días, fue en el tiempo de ayuno, en el cual, un ayuno y un camino largo que tuvo que hacer Elías, después que tuvo el éxito en el Monte Carmelo. Sabemos que Jezabel, ¿verdad?, esa reina amenazante, le dijo que lo iba a matar, y él tuvo miedo después de haber visto una manifestación enorme de cómo Dios se había destruido, ¿verdad?, y había consumido el altar, ¿verdad?, y había destruido a todos los sacerdotes de Baal y de Acera. Pero así somos los seres humanos. Y dice que él corrió y se escondió en una cueva. Allí el Señor le trajo alimento, y después de eso le dijo que fuera hasta el monte Horeb, donde el Señor se le reveló, ¿verdad?, de diferentes formas, y él pudo comenzar también otra etapa en su ministerio. Más adelante se nos menciona, brincando, ¿verdad?, hacia el libro de Jonás, cómo este hombre, después de haber desobedecido al Señor y huido, ¿verdad?, vuelve allá, y durante 40 días estuvo predicando el arrepentimiento y diciéndole que si no se arrepentían iban a ser destruidos. Y vimos, ¿verdad?, cómo después de un mensaje que básicamente él no quería dar, pero el pueblo se vistió de saco, se untó cenizas, polvo, y se arrepintió, se humilló frente al Señor. Y el Señor tuvo misericordia del pueblo de Nínive. Fue un nuevo comienzo para Nínive, una ciudad que había sido una ciudad bien mala, adoradoras de ídolos, y que el Señor en sus planes le ofreció una segunda oportunidad de salvación, como la misma que nos ofrece a nosotros. Brincando al Nuevo Testamento, también podemos ver los 40 días que pasaron después del parto de María, ¿verdad?, cuando Jesús es llevado al templo para ser presentado. Era la costumbre que las mujeres, ¿verdad?, pasaran esa cuarentena, en las cuales requerían una purificación, ¿verdad?, y un fortalecimiento de su cuerpo antes de salir, ¿verdad?, a exponerse ellas y al bebé. Así que eso es otro de los momentos, ¿verdad?, en los que se nos presenta la cuarentena como un momento de purificación, ¿verdad? Más adelante en Lucas, eso ocurrió en Lucas 2:22, ¿verdad?, donde menciona que presentaron a Jesús. Y en Mateo 4:1 al 2 menciona
que Jesús también, después de ser bautizado, él fue trasladado al desierto y allí ayunó y oró por 40 días y 40 noches. Esto lo hizo en preparación, ¿verdad?, para el comienzo de su ministerio terrenal. Él iba a comenzar esa grande tarea de la salvación de la raza humana y necesitaba depender totalmente de su Padre Celestial. Sabemos que allí, después de esos 40 días, él estaba ya débil, tenía hambre y Satanás vino a tentarlo, ¿verdad? Y lo tentó de diferentes formas y trató de disuadirlo, ¿verdad?, a que lo adorara, de que hiciera lo que él le dijera. Pero el Señor siempre pudo mantenerse firme, sustentándose en la palabra, como lo vimos, ¿verdad?, en las lecciones anteriores de la escuela sabática. Y por último, ¿verdad?, el último de los ejemplos, la Biblia también nos menciona en Hechos 1:3 que el Jesús, después de haber muerto y resucitado, estuvo 40 días, otra cuarentena, ¿verdad?, esta en apoyo a sus discípulos, ¿verdad? Se le apareció en diferentes momentos para dar fortaleza, darle ánimo, darle seguridad y aconsejándoles y dejándoles saber que pronto el Espíritu Santo y el derramamiento de estaría con ellos previo a la lluvia temprana. Estos fueron momentos, ¿verdad?, en los cuales Jesucristo utilizó esa cuarentena para ayudar a los discípulos que estaban quizás turbados, confundidos, pero que pudo lograr una unión en su iglesia, pudo lograr que ellos se acercaran más a Él y a su palabra, que se acercaran en oración, en ayuda mutua. Como vemos, hermanos, todas estas narraciones bíblicas durante estas cuarentenas fueron momentos de cambio, momentos de transformación, momentos de purificación. Hermanos, Dios quiere que en esta cuarentena su pueblo también pueda experimentar un cambio positivo y duradero. Que podamos desechar las costumbres y malos hábitos, que podamos desarrollar rasgos de carácter que nos beneficien espiritualmente, que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, durante todo este tiempo, podamos crecer, hermanos. Dios nos ofrece esta oportunidad que, aunque algunos, ¿verdad?, lo miran en forma negativa, como una tragedia, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos entender y confiar que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan para su bien. Que durante este tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, nosotros podamos reflejar los frutos del Espíritu Santo y que podamos albergarlos en nuestros corazones. ¿Cuáles son estos frutos? Si vamos a la palabra en Gálatas 5, del 22 al 25, y quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Comenzando por el versículo 22 de Gálatas 5, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23 dice: mansedumbre, dominio propio, que es la templanza, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. Y el 24 continúa diciendo: porque los que son de Cristo
los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne y sus pasiones y también sus deseos, hermanos. Y el 25 termina diciendo: ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, hermanos. Y nosotros, ¿de quién somos? ¿De quién somos? Somos de Cristo. Y Cristo quiere plasmar en nosotros todas estas cualidades, mi hermano, que tengamos un carácter semejante al de Él. Lamentablemente, hermano, vivimos en un mundo que a estas cosas y estos rasgos de carácter, ¿verdad?, se minimizan y son despreciados por la sociedad. Porque para nosotros tener estos rasgos necesitamos tener humildad. Necesitamos muchas veces sublevarnos. Tenemos que poner la otra mejilla y dejar que Dios controle nuestras vidas. La sociedad lo que aplaude y valora es al que es astuto, al que es perspicaz, el que tiene influencia. Vivimos en un mundo de desenfreno, que la gente depende de su esfuerzo propio, sin depender de Dios. Pero hermanos, estos frutos tienen que ser desarrollados por su pueblo. Y el mundo muchas veces, cuando tú tienes estos frutos, te mira en forma de que eres débil. Porque como pues tienes que ser humilde, como tienes que dar la otra mejilla, pues eso lo ven como algo de debilidad. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Como dice en Isaías 53:7, dice que Él fue angustiado y azotado, pero no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, tenemos que tener el carácter de Cristo Jesús. Es lo único que vamos a llevar al cielo. Y es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios sabía eso. Y por eso nos prometió ayuda. Nuestra naturaleza, hermanos, es una, como en los tiempos de Noé, de continuo al mal. Pero sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo, al igual que lo hizo con los discípulos, después de la ascensión de Cristo y en ese momento del Pentecostés, que los utilizó con poder y que ese carácter de ellos fue transformado por la presencia del Espíritu Santo, también puede hacerlo en nosotros. El carácter de Dios en nosotros se demuestra en buenos frutos, hermanos. Cuando estemos sometidos a la influencia del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza, nuestra actitud interior cambiará nuestro exterior. ¿Y saben qué? Los demás van a poder ver en nosotros el carácter de Cristo reflejado en cada uno de nuestros actos diarios. Y seremos testimonios para los que nos rodean, hermanos. Es un cambio que ocurre de adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu modifica nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y cuando vivimos según su voluntad,
Él empieza a cambiar cada una de las cosas. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que buscar de su palabra, tenemos que conocer más a Dios, de modo que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? El Señor quiere salvarte. Y sabemos, ahí dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermanos, aunque estemos pasando por estos momentos de cuarentena, de encerramiento, de distanciamiento social, tenemos que entender, hermanos, que el Señor está aprovechando este momento con su pueblo para que podamos estar en soledad y en armonía con Él. Para que dejemos fuera los ajetreos del día a día y que podamos sacar tiempo para estar en su presencia. Tiempo para prepararnos para lo que Él tiene nuevo para nosotros, para los cambios y las transformaciones que Él quiere hacer con nosotros, como lo hizo con Moisés, que después de esos 40 años en Madián, Dios lo hizo un hombre paciente, como lo hizo en los 40 días en el Sinaí, como lo hizo con Jesús durante esos 40 días antes de comenzar su ministerio y de ser tentado por el enemigo. El Señor tal vez durante esta cuarentena tenga que podarnos para que demos frutos. Es un proceso tal vez doloroso, pero los que saben un poquito, ¿verdad? Yo no sé mucho, pero me gusta la siembra, ¿verdad? A los árboles que tú quieres que den fruto, en ciertos momentos hay que podarlos para que cojan fuerza y para que puedan dar cosechos bonitos, ¿verdad? Esto no nos va a matar. Tal vez estamos pasando por un momento de prueba, hermanos. Aprovecha que el Señor está podándote porque Él quiere darte nuevas fuerzas. El Señor quiere que tengas renuevos y que puedas dar frutos grandes para su gloria y su honra. Hermanos, que el carácter de Cristo se ejemplifique en nuestras vidas. Que su luz pueda brillar. Y que cuando salgamos de toda esta cuarentena y podamos estar nuevamente en nuestros trabajos, en la iglesia, con nuestros vecinos, que ellos puedan ver el brillo de lo que es estar en la presencia de Dios. Como cuando Moisés bajó del Sinaí, que tenía ese brillo especial de haber estado esos 40 días en su presencia. Que cuando todo esto concluya, nuestra fe esté purificada, nuestro espíritu fortalecido y que estemos afirmados en hacer su santa y divina voluntad. Que podamos dejar ese yo a un lado. Mi hija Mónica Michelle, que se encuentra en España, continúen orando por ella, hermanos. Posteó en esta semana, la semana pasada, en realidad, un texto
que me tocó y quiero compartir con ustedes. Se encuentra en Deuteronomio 31, el 6 y el 8. Dice el 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿De qué podemos tener miedo? ¿Del coronavirus? ¿De perder nuestro trabajo? Hay muchas cosas, sí. Pero dice que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, Él va contigo. Dice que no te dejará ni te desamparará. Y el 8 dice, no lo recalca nuevamente, el Señor es así. Él quiere que tú estés seguro. Dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿A qué debemos tener temor? A nada. Porque el Señor está con nosotros. Hermanos, yo les insto en esta noche que mantengamos nuestra fe en alto. Que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Y que cada día, hermanos, su Espíritu puede impartirnos a nosotros frutos de su carácter, frutos que sean para nuestra vida eterna. Que el Señor te bendiga.